Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502 4242-9309. Hoy es el día 26, martes 26 de noviembre de 2019 y son exactamente las 10 de la noche con un minuto. Esta noche vamos a hablar acerca de el tema necesitamos el dinero. Necesitamos el dinero. Así se va a llamar esta práctica. Necesitamos el dinero. Entonces, vamos a hablar acerca de el pasaje que está en Primera de Timoteo 6, 17 y 18. Entonces, como introducción debo decir de que quiero hablar de esto porque quiero dejar una enseñanza importante. Por supuesto, todo el mundo sabe que necesitamos el dinero. Eso es evidente. Pero quiero hablar del tema enfocado en el sentido de que no hay ningún problema con hablar de dinero. Y menos va a haber un problema cuando vamos a hablar de dinero para dar una enseñanza, enseñar al pueblo de Dios, no solo al pueblo de Dios, sino cualquier persona que quiera aprender de la palabra de Dios, cómo hacer uso del dinero de manera correcta, según la palabra de Dios. ¿Cómo hacer uso del dinero de la forma correcta, según la palabra de Dios, sin que tengamos que sentirnos culpables por eso? Estoy procurando generar riquezas, estoy procurando alcanzar riquezas, está bien. Ese es el punto que yo quiero dejar claro. No tenemos que sentir culpables por eso. No estamos traicionando a la palabra de Dios por eso. No estamos dándole la espalda a Dios por eso. Porque necesitamos el dinero, punto. No se come si no tiene uno dinero. No se viste uno si no tiene dinero, ni a mis hijos, ni a mi esposa. Nadie se viste si no hay dinero. No se come si no hay dinero, no se transporta uno de la casa al trabajo o de la casa al estudio si no hay dinero, si no hay recursos económicos. Necesitamos el dinero. Eso queda claro, es evidente. Está por demás que yo lo mencione, pero el hecho es de que tenemos que hablar de esto para que no nos sintamos culpables por eso. Pero tenemos que tomar las actitudes correctas hacia el dinero. Tenemos que instruirnos en la palabra de Dios para hacer una búsqueda correcta del dinero para que no quedar atrapados en esta búsqueda. Porque como dice Deuteronomio 8:18, se lo voy a leer, se me acaba de ir a la mente, ni siquiera estaba pensando en hablar de esto, pero como dice Deuteronomio 8:18, dice, Deuteronomio 8:18 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Para que no quedemos atrapados en la búsqueda de las riquezas y pongamos con nuestro corazón las riquezas y dejemos a Dios, abandonemos a Dios, tenemos que instruirnos en la palabra de Dios para saber cuál es la actitud más correcta con respecto de la búsqueda del dinero. ¿Hay una búsqueda del dinero correcta? Hay una búsqueda del dinero incorrecta. Punto. Por eso vamos a hablar de esto. Porque como dice el pasaje en cuestión, que ya les había dicho yo que es el pasaje que vamos a usar para hablar de esto. Primera de Timoteo 6, 17 y 18. 6, 17 y 18. Fíjense pues lo que dice. Tenemos que tener cuidado de no quedar atrapados en la búsqueda de las riquezas.
la cual es búsqueda que es válida. La búsqueda de riquezas es válida porque tenemos necesidad del dinero. No solo para comer, no solo para vivir, no solo para pagar la colegiatura de los colegios de mis hijos, no solo para pagar la renta, para poder tener un lugar donde vivir o pagar la mensualidad de la casa que estamos comprando, sino también para usar el dinero para la obra de Dios, porque para la obra de Dios también hay necesidad de dinero. Y para la obra de Dios, mientras más dinero tengamos, mejor servimos a Dios. Mientras más dinero tengamos, mejor servimos a Dios. Porque mientras más dinero tengamos para servir a Dios, más cosas hacemos en pro de la evangelización del mundo, de la proclamación del evangelio en el mundo, de la proclamación de la palabra de Dios en el mundo, de conquistar el mundo para el Señor. Más hacemos mientras más dinero tengamos. Mientras más dinero tenemos, más hacemos. Cualquiera que diga lo contrario está perdido en sus propios razonamientos. Para hacer la obra de Dios necesitamos dinero. Fíjense pues, como dice la gran comisión en Marcos 16. Fíjense que dice la gran comisión. Marcos 16, creo que es. Déjenme ver si lo encuentro aquí rápido. Ahora no lo encuentro. Esto es básico. La gran comisión está en Marcos, y de predicar el evangelio a todas las naciones y de ser discípulos a las naciones. Y ahora no lo encuentro. Pero el hecho es de que hace, dice Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Fíjense pues, pongamos atención. Id y por todo el mundo. Id por todo el mundo. ¿Se puede exceptuar algún lugar del mundo? Los lugares más recónditos del Amazonas, los lugares más recónditos de la Nueva Zelanda, donde hay caníbales, gente que nunca ha visto personas civilizadas, vestidas, sino que gente que anda con hojas como taparrabos, gente muy primitiva que vive en Nueva Zelanda, partes de África, partes del Amazonas, en Sudamérica. ¿Qué parte del mundo podemos descartar de no ir a predicar el evangelio? Ahora, ¿cuánto cuesta ir a Nueva Zelanda? ¿Cuánto cuesta ir al África? Miles y miles de dólares. No hay necesidad de tener dinero para hacer la obra de Dios. Hay necesidad de muchísimo dinero, pero muchísimo dinero para hacer la obra de Dios. Entonces, a Dios le urge que nosotros hagamos riquezas para poder hacer su obra. Que hagamos riquezas y que sepamos ofrendar, porque si no, ¿qué gana Él? La obra de Dios se hace a través de ofrendas que los seguidores de Jesucristo dan. Y qué bueno que así es como se ha hecho toda la obra del Señor. Porque yo puedo ponerme aquí a decir que nadie ofrenda bien, pues la verdad, nadie ofrenda bien, pero se ofrenda. Y por eso existe lo que existe con respecto al cristianismo. Lo que existe el cristianismo, las iglesias establecidas, la iglesia establecida actualmente en el año 2019 existe por las ofrendas. De otra forma no existiría. ¿O estoy equivocado? ¿Existiría la iglesia actual sin que alguien hubiera ofrendado? ¿Dado dinero a los misioneros para que fueran a predicar los que vinieron a Guatemala por primera vez? ¿Quién los financió? Tenían que gastar. Aunque Estados Unidos no está muy lejos, pero vinieron misioneros de Holanda, de Alemania, de Inglaterra, pero de todos modos hay que gastar. No se vinieron a pie, no se vinieron nadando de Inglaterra. Porque yo pienso que la mayoría de misioneros que trajeron el evangelio a Guatemala fueron de Estados Unidos. Tuvieron que gastar de todas maneras. Tenían que comer, tenían que transportarse, tenían que vestir, tener zapatos. Tenemos que ser sabios e inteligentes para saber cuál es la voluntad de Dios con respecto al manejo del dinero. Dios quiere enriquecernos a nosotros, por eso prometió grandes cosas y preciosas cosas al que ofrendara, el que ayudara al prójimo, porque Dios quiere que esas dos cosas se hagan. Que se ofrende para hacer su obra y evangelizar al mundo,
como leímos ya aquí en Marcos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Para ir a todo el mundo a predicar el evangelio, usar medios masivos de comunicación, televisión, la radio, hay que tener miles y miles. Para usar la televisión como medio masivo, lo mejor es usar los medios masivos de comunicación. ¿Cuánto cuesta poner un programa en la televisión? Miles y miles de dólares. Estamos hablando de dolaritos nada más, no de quetzalitos. Tenemos que ser inteligentes. Dios quiere, le conviene a Él que nosotros prosperemos económicamente. Por eso hizo grandes promesas al que ofrendara. Grandes promesas de bendecir al que ofrendara y también al que de ayudar al necesitado, porque le duele al Señor que hay gente sin comer, gente que no tiene casa, gente que no tiene ropa para ponerse, personas que no tienen cómo darle de comer a sus hijitos, a sus niños, a sus bebés. Y muchos bebés en el área rural de Guatemala mueren cada día por desnutrición, porque en el área rural de Guatemala la gente se está muriendo de hambre. Y la iglesia muy bien, muy cómoda y sin hacer nada. Una iglesia inefectiva, una iglesia desobediente, una iglesia rebelde en Guatemala que no está a la altura de la palabra de Dios. Una iglesia que se conforma con una iglesia los domingos, después de la iglesia los domingos se va a meter a pollo campero, comer pollo frito con papas fritas, comer bien, comer hamburguesas, comer pizza. Y esperamos el próximo domingo para ir a la iglesia otra vez. Y la gente en el campo muriéndose de hambre. Cuando la voluntad de Dios es de que tomemos de nuestros bienes y le demos a aquellas personas parte de lo que nosotros ganamos, de lo que nosotros tenemos. Después de haber ofrendado a Dios. Haciendo estas dos cosas, Dios viene y nos prospera. Porque nunca podemos nosotros tener ninguna prosperidad que no venga de Dios. Que no venga de Dios. Porque como ya les leí, lo voy a leer otra vez, ya lo perdí. Deuteronomios 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Por qué y para qué Dios te iba a dar el poder de hacer riquezas? Dios le da el poder de hacer riquezas a aquella persona que ofrenda. Dios le da el poder. Este es un poder, esta es una unción del Espíritu Santo. Dios no da ningún poder sino por medio de la unción del Espíritu Santo. Estamos hablando de la unción del Espíritu Santo que está sobre mí para generar riquezas. Me da el poder de generar riquezas. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Me recuerdo que había un Proverbios precisamente en el 8:18, porque eso Deuteronomio 18:18 me acaba de hacer recordar a mí que en Salmos 8:18, igual que en Deuteronomio 8:18, en Proverbios 8:18, también dice algo con respecto de esto. En Proverbios 8:18 dice, hablamos de esto en un video pasado. En Proverbios 8:18, ya hablamos de Deuteronomio 8:18, ahorita vamos a hablar de Proverbios 8:18. Las riquezas y la honra están conmigo, dice la sabiduría. En Proverbios capítulo 8, la sabiduría está hablando como que fuera una persona. La sabiduría dice, las riquezas y la honra están conmigo. La sabiduría que viene de Dios, por obediencia a su palabra. Dice, esa sabiduría dice, las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros, dice la sabiduría. La sabiduría que solo puede tener aquel que obedece los principios bíblicos, de ofrendar a Dios y de dar ayuda al prójimo, que son, en resumen, son los principios bíblicos que generan prosperidad financiera bíblica, legítimamente bíblica. El pastor y la iglesia, donde no quieran hablar de esto, no van a querer hablar de la forma perfecta de ofrendar, no van a querer saber de cómo se da ayuda al prójimo o la importancia de dar ayuda al prójimo, porque quien no quiere saber de principios bíblicos que generan prosperidad financiera nunca va a aprender a ofrendar,
nunca va a aprender a dar al prójimo, entonces nunca va a saber cómo prosperar. No va a prosperar aquel que ignora estas cosas. No va a prosperar aquel que ignora estas cosas. Entonces, concentrémonos ahora en el pasaje central, que es este de, ya lo perdí, primera Timoteo. Y por Corintios, no vaya. Primera Timoteo. Perdido. Primera Timoteo 6. Primera Timoteo 6, 17 y 18. Es lo que dice. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Fíjense, pues está hablando de los ricos. Hablamos en otro video del hombre rico. El hombre rico en la Biblia es la descripción, el tipo de un estilo de vida. El hombre rico en la Biblia es la representación de un estilo de vida. El estilo de vida que se concentra solo en hacer riquezas, olvidándose de Dios, dejando a un lado a Dios y sus enseñanzas, y concentra todas sus fuerzas, la persona concentra todas sus fuerzas en hacer dinero, lucrar. Ese es el hombre rico. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Cuando ellos logran hacer riquezas, como no tienen a Dios en su corazón, se vuelven presumidos, altivos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, que no pongan su esperanza, su confianza, su fe, su corazón en las riquezas, las cuales son inciertas, porque ahorita las tengo yo, después las puedo perder. Las riquezas se pueden perder, especialmente cuando uno no las ha hecho bajo la guianza del Espíritu Santo, especialmente cuando uno no las ha hecho guiado por Dios, especialmente cuando uno no las ha hecho cumpliendo principios bíblicos de ofrendar a Dios y de ayudar al necesitado. Cuando uno no lo ha hecho así, lo más seguro es que lo pierda todo. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. En el Dios vivo. Que pongan su confianza en Dios vivo. Fíjense pues, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia no me está prohibiendo a mí hacer riquezas? ¿Se dan cuenta cómo la Biblia a mí no me está prohibiendo adquirir riquezas? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Tú pones tu confianza en el Dios vivo, no lo quitas del primer lugar en tu vida. Ese Dios vivo te da las cosas en abundancia para que las disfrutemos, para que las disfrutes. Ese Dios vivo te da las cosas en abundancia para que las disfrutes. Cuando Dios se da cuenta que Él sigue en primer lugar en tu corazón, viene y te da en abundancia para que las disfrutes. Te da las cosas en abundancia, te da riquezas en abundancia para que las disfrutes. ¿Te das cuenta cómo la Biblia no me está prohibiendo a mí adquirir riquezas? Me está invitando a adquirirlas, siendo obediente a la palabra de Dios. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Pongan su confianza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien. Que hagan bien es ya repartirlo a gente necesitada. Que hagan bien, dar ofrendas en la iglesia. Que hagan bien. Aquí está hablando de los ricos todavía. Diles que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, fíjense pues, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Echar mano de la vida eterna quiere decir que podemos tener las cosas que Dios nos ha prometido para todos los que, digamos, hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos. La salvación, después de que moramos, nosotros vamos a la presencia del Señor, ahí tenemos toda riqueza, todo bien, toda comodidad. Entonces, echar mano a la vida eterna quiere decir que podemos tomar de las riquezas de allá
y traerlas para acá. ¿Cómo se hace eso? Atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que eche mano de la vida eterna. O sea, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. El que es rico en buenas obras se hace tesoros en los cielos, como en otros pasajes. Hemos hablado de esos pasajes. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Está hablando de lo porvenir aquí en la tierra, en el planeta Tierra. Y que eche mano de la vida eterna. Entonces, cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En primer lugar. En segundo lugar, hacer el bien. Ayudar a las personas necesitadas. Gente necesitada que está cerca de nosotros. Porque Dios siempre nos pone en un círculo de relaciones. Y en medio de un círculo de relaciones, entonces en ese círculo de relaciones están las personas a quien primero tenemos que ayudar. Luego ese círculo se va a ir ampliando. Pero los que están más cerca de nosotros tenemos que ayudar primero. Nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros hermanos de la iglesia. Son los que primero tenemos que asegurarnos de que estén bien en lo económico. Que no les falte la comida, que no les falte nada. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano de la vida eterna. Fíjense pues. No hay problema en uno adquirir riquezas. La cuestión es de que no tenemos que poner nuestro corazón en las riquezas. Nuestro corazón tiene que estar centrado en el Señor. Por eso son importantes las ofrendas. Yo hablo todo el tiempo de ofrendas porque esa es mi misión. Enseñar al pueblo de Dios a ofrendar. Y enseñar la importancia que esto tiene. En primer lugar son mandamientos. Ofrendar a Dios son mandamientos. Darle a necesitados son mandamientos, no podemos obviarlos, no podemos pasarlos por alto, no podemos ignorarlos, porque estos son mandamientos del Señor. El que cumple mandamientos de la Biblia crece, el que no los cumple, los ignora, no crece, y genera grandes maldiciones para su vida. Entonces yo creo que eso, a ver si logro encontrar ese proverbio que dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, pero el que ignora al pobre generará para sí grandes maldiciones. Entonces, vamos a ver si lo encuentro, si no estoy mal. Pero no sé mucho que se los leí en otro video. Yo creo que es Proverbios 28-27. No estoy equivocado. Fíjense pues, Proverbios 28-27. El que da al pobre no tendrá pobreza. Yo me canso de repetir estos preciosos versículos que nos cambian la vida, nos cambian la mente. Estos preciosos versículos. No me canso de repetirlos porque nos cambia la mente, nos cambia la mentalidad, renueva nuestras mentes, endereza nuestros pensamientos que están torcidos, los pone rectos para con Dios. El que da al pobre, esto me da la razón de todo lo que he dicho siempre cuando hablo de dar a los necesitados. Esto me da la razón. El que da al pobre no tendrá pobreza. Fíjense pues, qué profundo, qué profundidad. Este es un dictamen, este es un decreto, este es una ley que no puede ser cambiada. Es muy sencillo. El que da al pobre no tendrá pobreza. El que da al pobre no tendrá pobreza. El que da al pobre no tendrá pobreza, entonces va a generar grandes bendiciones de parte de Dios. Va a multiplicar su dinero. Dios quiere que esto pase para que nosotros ofrendemos también más. Porque mientras más tengamos, más tenemos que ofrendar, más damos. Y la obra del Señor crece. La obra del Señor crece más mientras más se ofrenda. Más personas son alcanzadas alrededor del mundo mientras más se ofrenda. Dios quiere esto. Por eso hace que se multiplique nuestro dinero cuando le damos al prójimo. Y también muchas bendiciones económicas y financieras vienen cuando se ofrenda a Dios. Además de protección que Él da todo tipo de bendiciones. Bendice nuestro negocio
Dice la obra de nuestras manos, todo aquello que a lo que nos dedicamos, Dios lo bendice. Cuando ofrendamos a Dios, multiplica nuestro dinero cuando damos ayuda al prójimo. Proverbios 28:27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos, el que ignora dar al necesitado, el que se hace el loco, se hace el disimulado, el que ignora este mandamiento, tendrá muchas maldiciones, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Tendrá muchas maldiciones. Tendrá muchas maldiciones. Porque después la gente se termina preguntando, pero ¿por qué todo me sale mal? Todo me sale mal. ¿Por qué no puedo conservar un trabajo? Es que solo consigo un trabajo y lo más que tardo son 8 meses y voy para afuera, después a buscar otro trabajo, otros 7 meses, otros 3 meses, otros 6 meses, 5 meses. No logro conservar un trabajo. ¿Por qué? Tendrá muchas maldiciones. Que por qué estoy enfermo. Que por qué mi mujer todo el tiempo está discutiendo conmigo. ¿Por qué mis hijos son tan malcriadotes? Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Ya ni debería leer nada más. Con este versículo es suficiente. Regresemos a lo que es 1 Timoteo, capítulo 6, 17 y 18. Le habla a los ricos que han puesto su confianza en las riquezas. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos pero en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Porque el que da al pobre y da a Dios sus ofrendas, no tiene problema para el porvenir, no tiene ningún problema, va a tener abundancia en el porvenir. Que echen mano de la vida eterna. Todos los tesoros que podemos tener en la vida eterna, cuando muramos los podemos usar ahorita, si cumplimos principios bíblicos. Entonces, esto es hermoso. La palabra del Señor es hermosa. Dice también en Eclesiastés, y a ver si lo encuentro, porque a mí se me vienen los versículos cuando estoy hablando. Entonces, fíjense, pues yo me siento a preparar mis pláticas y preparo versículos, pero no, yo por mucho que yo esté tomando mi tiempo, digamos, para preparar estas pláticas y buscando versículos, es hasta cuando estoy hablando que se me vienen los versículos principales. Dios me los da en el camino para enriquecer la plática. Dios habla a través de mí. Para terminar, este video se va a hacer corto. Entonces, Eclesiastés capítulo 5, del 18 al 20 dice: He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se afatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es un don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Esta es la persona que Dios bendice, porque dice aquí: asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Versículos que ni siquiera había preparado yo. Entonces, es hermosa la palabra de Dios, cómo Dios bendice a la persona que le agrada, dándole el don de disfrutar del bien que ha generado con su trabajo y que lo pueda disfrutar. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Fíjense pues. Porque al hombre que le agrada, y el hombre que le agrada a Dios es el que cumple su palabra.
el que obedece su palabra, el que trae sus ofrendas a Dios y cada vez aprende a ofrendar mejor, y aquel que da al prójimo necesitado, ese es el hombre que agrada a Dios. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. ¿Quién quiere ser usted? ¿El hombre que agrada a Dios y Dios le da sabiduría, ciencia y gozo? ¿O quiere usted ser el pecador a quien Dios le da el trabajo de recoger y amontonar, o sea, trabajar duro para amontonar riquezas, recoger la mies, que es lo que se refiere aquí, recoger y amontonar la mies, es el trabajo de cosechar, sembrar y cosechar? Entonces, eso es mucho trabajo para los agricultores. Cualquier agricultor le puede decir a usted lo trabajoso que es sembrar y cosechar. Ese trabajo costoso, duro, el trabajo duro se lo va a Dios al pecador, para después las riquezas que ha amontonado, quitárselas, para dárselas al que agrada a Dios. Y el que agrada a Dios, como ya dije, es aquel que obedece la palabra de Dios, cumple los principios bíblicos, dedica tiempo a estudiar la palabra, pone en práctica la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios con verdad, con rectitud, la practica, da sus ofrendas, da ayuda al prójimo. Esta persona se va para arriba, el hombre que agrada a Dios, y Dios le da el don de disfrutar del bien de su trabajo. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es un don de Dios. Que Dios lo bendiga, espero que esta plática les sea bendición. Gracias.